Buen día, estimado auditorio. El día de hoy hemos preparado una opinión relacionada pues al crecimiento de las ciudades, a las necesidades que día con día estas pues se van desarrollando más. Y el tema se titula La planeación urbana, solución o negociación. Y esto pues lo analiza una persona con mucho conocimiento de causa que es doctor en planeación y doctor en estudios urbanos, el señor Onésimo Flores. Y refiere el comentario a lo siguiente, que hoy por hoy las desviaciones entre lo planificado y lo efectivamente construido en las ciudades son habitualmente producto de alguna negociación debajo de la mesa. El sector privado le pide un favor a la autoridad y la autoridad se lo concede a cambio de algo. ¿Qué pasaría, sin embargo, si estas negociaciones se hicieran sobre la mesa, al amparo de la ley y beneficiando a la ciudad? Esa es la pregunta y esa es la interrogancia. Trataremos de dar más entendimiento al respecto. Los planificadores urbanos serios entienden las limitaciones de la fachada tecnocrática que aún reviste a su profesión. Es decir, dan a la técnica la importancia que merece, sin olvidar por un solo minuto que el desenlace de las verdaderas batallas sobre el futuro de las ciudades se negocia cuadra a cuadra en una ciudad. Nuestras ciudades albergan tal diversidad de intereses legítimos y de formas distintas de ver el mundo, que no es suficiente alegar el bien común o defender a largo plazo para justificar un proyecto o una política. ¿El bien común para quién? ¿De acuerdo a qué parámetros? ¿Evaluado bajo qué criterios? Todas son interrogantes. Los hombres y mujeres que buscan darle forma a la ciudad saben que el verdadero plan, el que sí se construye, no es más que una síntesis de los factores reales de poder en una comunidad, en un momento determinado. El planificador que ignora esta realidad termina frustrado o termina solo o simplemente desempleado. No se discute ni siquiera el contenido de los planes en disputa, sino el proceso que seguimos para adoptarlos. En la gran mayoría de nuestras ciudades, la planeación del futuro aún viene acompañada de una gran vestimenta tecnocrática que ya pocos toman en serio. Por ejemplo, las autoridades organizan algún foro, recibe ponencias de gente importante, contratan a un consultor y producen un documento lleno de generalidades que al final de cuentas aprueba algún cabildo. Sin embargo, a la hora de las decisiones que verdaderamente importan, todo vuelve a ser negociable. Los ingenuos podrán quedar satisfechos rasgándose las vestiduras y denunciando cómo la corrupción descarriló nuestras aspiraciones de tener ciudades más ordenadas, más equitativas, más habitables. Sin embargo, no podemos ignorar que las ciudades se construyen a base de obras duraderas, mientras que las críticas carecen de perdurabilidad. ¿Quién se acuerda 10 años después de que aquella autopista urbana no estaba en ningún plan? ¿O que aquel terreno estaba reservado para un parque y todo se construyó menos el parque? ¿O que ese edificio no podía tener tantos pisos y que la autoridad municipal al final del día dio el permiso? Quizás es triste, pero el cemento, el concreto, dura más que el papel. Pero ¿cuál es el reto, estimado auditorio? Algunos piensan que hay que blindar y poner candados a la planeación urbana de la política. Recomiendan, por ejemplo, crear institutos de planeación o importar la figura del city manager. Creen que la autonomía de gestión
es garantía y de buenas decisiones. Pero el comentarista, el doctor Onésimo, se declara escéptico. Si viviéramos en una sociedad hiperhomogénea, donde existiese un consenso absoluto sobre cómo y hacia dónde debe crecer la ciudad, quizás estas figuras tendrían algún sentido. Sin embargo, ese consenso simplemente no existe. De hecho, solo el ejercicio pragmático de la política podría crearlo y sostenerlo. Me parece que en lugar de pretender separar la planeación urbana de la política, hay que redefinir cómo ambas se vinculan en ese sentido. Nos vamos a explicar. Hoy por hoy, las desviaciones entre lo planificado y lo efectivamente construido en las ciudades son habitualmente producto de alguna negociación debajo de la mesa. El privado le pide un favor a la autoridad y la autoridad se lo concede a cambio de algo. En esa transacción, el sector privado y el funcionario ganan, frecuentemente a costa de la ciudad. Como la transacción es secreta, puede tratarse temas que no podrían defenderse en público. Por ejemplo, el privado le ofrece al funcionario una comisión o una contribución a su campaña o un viaje, qué sé yo. Como el público o la ciudadanía no se entera, los términos del acuerdo pueden ajustarse a conveniencia. ¿Qué pasaría, sin embargo, si esas negociaciones se hicieran sobre la mesa, al amparo de la ley y a beneficio de la ciudad? Ya existen algunos mecanismos en este sentido. Por ejemplo, para incrementar la altura de algún edificio, hay ciudades donde se subastan los permisos o se exigen inversiones en mitigación. La transacción está a la vista de todos y la ciudad gana por hacer una excepción. En otras palabras, solo los corruptos ganan con un plan rígido y técnicamente pulcro. Como su cumplimiento no es negociable, el Estado que negocia se convierte en cómplice. El funcionario tiene incentivos para esconder las evidencias y consecuencias de su decisión. En cambio, un plan flexible y abierto a negociaciones transparentes permite que la ciudad capitalice las demandas del mercado a su favor. El reto, pues, no es blindar ni poner candados a la planificación urbana de las presiones de la política, sino aprovechar dichas presiones para que la ciudad gane y se beneficie. Pues bien, ese es mi comentario, mi opinión el día de hoy, estimado auditorio, y les recuerdo que mi correo electrónico es raul-rubio-hdz@hotmail.com y nos escuchamos a la próxima.